Vamos a continuar con lo visto en la clase anterior, en donde nosotros presentamos los conceptos centrales de lo que definimos como principio de jerarquía. Recuerden que, así como habíamos estado viendo, el principio de la aglomeración, el principio de la competencia espacial, el principio de jerarquía permite entender mejor, desde otro punto de vista naturalmente, la razón por la cual las actividades se encuentran distribuidas en el territorio de una manera jerárquica. No solamente las actividades, sino también los centros urbanos en donde estas actividades van a tender a converger. Habíamos visto nosotros que había una distribución en el territorio que se explicaba a través de esta estructura jerárquica, para lo cual ahora en detalle vamos a presentar de una manera mucho más puntual y específica lo que vamos a denominar o lo que se denomina como teoría de los lugares centrales, algo que ya habíamos señalado inicialmente en la clase anterior, que fue formulada por Walter Kristaller, un geógrafo alemán, en el año 1933, a partir de su estudio de la realidad, de la realidad geográfica en la cual se encontraba localizado en el momento de realizar el estudio. Dijimos también que había entre estos conceptos importantes para tener en claro y para poder entender su formulación posterior, había dos ideas muy importantes. Una tenía que ver con el concepto de umbral, que hace referencia a la demanda mínima que debe existir para que un determinado servicio sea prestado. Sin esa demanda mínima, el servicio no es posible de ser prestado por una razón económica, porque los costos superarían a los beneficios y eso no tendría ninguna chance de subsistir. De hecho, no existe en el mundo real en esos términos. Y por otro lado, el concepto de alcance. Y el concepto de alcance hacía referencia específicamente a la distancia máxima que los consumidores estaban dispuestos a trasladarse para poder adquirir ese determinado bien o servicio. De modo tal que concluimos, para que un determinado bien o servicio pueda ser prestado, pueda ser vendido, comercializado, es condición necesaria que el alcance físico sea superior al umbral. Si el alcance físico es inferior al umbral, vimos, no es posible que ese bien o servicio sea comercializado. Por otro lado, dijimos también que había dos grandes tipos de bienes o servicios. Uno tenía que ver con aquellos que eran especializados, que tenían mayores economías de escala, que tenían unas características de consumo menos frecuente y había mayor voluntad de los potenciales consumidores para trasladarse, para incurrir en ese gasto de transporte, para poder adquirir y acceder a ese tipo de bienes y servicios, y otros que eran servicios que habíamos denominado como comunes o básicos, que eran algo así como la contracara de estos servicios superiores, bajas economías de escala, mayor frecuencia en el consumo y menor, podríamos decir, disposición del potencial consumidor a trasladarse para adquirirlos. Estos eran algunos de los conceptos que nosotros presentamos y que son necesarios recordar para que ahora podamos sí avanzar de una manera más específica, más puntual, en el desarrollo de los supuestos de la teoría de los lugares centrales. Así como en modelos anteriores, nosotros vimos que hay un conjunto de supuestos que se plantean como punto de partida y a partir de los cuales se formulan una serie de consideraciones que permiten arribar a unas conclusiones que, bueno, luego nos ayudan a entender en ese esquema simplificado, en ese mundo idealizado, la lógica de tanto localización como de desempeño de las actividades. Y luego, a partir del relajamiento de estos supuestos, podemos aproximarnos, explicar con un poco más de detalle y con mayor precisión lo que efectivamente ocurre en el mundo real, que dista en mucho del mundo ideal que se plantea en los supuestos. Como dije, así como en los modelos anteriores, en este caso también, al formular su teoría de los lugares centrales, Kristaller plantea un conjunto de supuestos. El primero de ellos tiene que ver con la existencia de una llanura isotrópica, un concepto que nosotros hemos visto y ustedes ya conocen con claridad. Estamos haciendo referencia a una llanura que se extiende de manera indefinida, no infinita, indefinida, en todas las direcciones, y que implica la no existencia de discontinuidades o disrupciones, tales como cordones montañosos, o quebradas, o ríos, o litorales marítimos. Es cierto que podremos decir en versiones acotadas, la lógica de la llanura isotrópica parece manifestarse, pero también es cierto que cuando nosotros tenemos una perspectiva extensa del territorio, no es posible verificar la existencia de estas llanuras isotrópicas.
con referencia al primer punto, lo mencionamos en la clase anterior o en las clases anteriores. Un ejemplo podría ser la Pampa Argentina, la Pampa húmeda, o eventualmente la Patagonia. Pero es importante tener en claro que estos son eventualmente recortes de un territorio mucho mayor. Un segundo supuesto hace referencia a la distribución homogénea de la población en esa llanura homogénea, en esa llanura isotrópica, que tiene al mismo tiempo igual poder adquisitivo. Así que estamos hablando de una distribución no solamente homogénea de la población, sino en un mundo en donde esa población tendría una distribución igualitaria del ingreso. Algo que sabemos que tampoco ocurre, no solamente porque la población tiende a concentrarse en algunos puntos del territorio, particularmente en aquellos puntos que emergen como lugares centrales, como centralidades distintivas, y al mismo tiempo no cuentan todas con el mismo poder adquisitivo. Alguna parte de la población tiende a concentrar o a recibir una mayor parte del ingreso total y otra parte de la población tiende a recibir una proporción a veces significativamente menor. Un tercer supuesto hace referencia a la existencia de costos de transporte que son una función lineal con la distancia, un concepto que nosotros también lo vimos. Recuerdo que el costo de transporte hace referencia no solamente al costo directo, es decir, aquel que hay que erogar cuando uno decide trasladarse de un punto a otro y que implica eventualmente el pago de un pasaje o la carga de combustible, sino también el costo indirecto, el tiempo necesario para trasladarnos de un punto a otro, que específicamente lo habíamos asociado con el concepto de costo de oportunidad. Recuerdan ustedes, si estamos utilizando nuestro tiempo eventualmente en trasladarnos, en conducir el vehículo de un punto a otro, el tiempo que destinamos a esa actividad no podemos destinarla a otra, de modo tal que va a haber un costo porque estamos sacrificando otra actividad para poder llevar adelante esa, ¿no? Un cuarto supuesto hace referencia a que todos los consumidores, es decir, toda la población distribuida homogéneamente en esa llanura isotrópica, van a adquirir bienes y servicios en el lugar central más próximo. Es decir, que cada uno de estos habitantes de este mundo ideal va a buscar minimizar sus desplazamientos, va a buscar minimizar sus costos de transporte en el afán de tratar de adquirir y conseguir los bienes y servicios a los que haga mención. Por otro lado, todos los consumidores van a tener acceso a estos bienes y servicios. Es decir, no va a haber una cuestión de distribución geográfica de la población, no va a haber zonas del territorio en donde esta población o a la cual esta población no pueda acceder a estos bienes y servicios. De modo tal que todos tienen garantizados ese acceso. Cada ciudad que aparezca en este territorio va a ser concebido como un lugar central, ¿no? Que va a abastecer de bienes y servicios no solamente a quienes viven particularmente en los centros urbanos, ¿no? O en estas aglomeraciones que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo, sino también a una determinada población que va a estar distribuida en lo que se va a conocer como área de influencia o interland, ¿no? Esto lo vamos a ver más específicamente cuando veamos uno de los principios organizadores del territorio que plantea Kristaller, que va a ser el principio del mercado. Pero lo importante es tener en claro que la idea del lugar central no se va a encontrar asociada solamente, digamos, a el lugar en donde se encuentran ubicados la provisión de servicios centrales, sino fuertemente al concepto de ciudad o aglomeración urbana. Y finalmente, el precio de los bienes y servicios que se comercialicen en ese mundo va a estar determinado exógenamente. Les recuerdo, este era otro de los supuestos que también se había visto en uno de los modelos anteriores, que esté determinado exógenamente implica que quienes producen y comercializan esos bienes y servicios son tomadores de precios, no son formadores de precios. Es decir, cualquiera de los servicios que se presten en alguno de estos lugares centrales se va a comercializar al precio que está definido por el intercambio de oferta y demanda en el mercado, y no van a tener capacidad para imponer un determinado precio. Como hemos dicho en otras oportunidades, estos supuestos tienden a distanciarse del mundo real, pero nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona, digamos, o cómo funcionarían las cosas si nosotros nos centráramos, nos limitáramos a aceptar los mismos. En base a estos supuestos, Kristaller concluye que las actividades se van a distribuir, y las ciudades también, se van a distribuir en el espacio de un modo geométrico. Hay una impronta muy fuerte en todo el razonamiento que tiene Kristaller. Parte lo hemos visto anteriormente, pero me parece importante para que ustedes entiendan lo que estamos presentando ahora y lo que va a venir dentro de unos minutos, y es esta lógica de distribución geométrica. Va a haber un juego de figuras geométricas que van a ayudar a entender qué es lo que está intentando concluir, digamos, Kristaller. Así que me parece que es importante eso tenerlo en claro. Y al mismo tiempo, para poder
hacer más directo su análisis, va a excluir Kristaller la consideración de ciudades que tengan una función de especialización muy elevada, es decir, que estén prácticamente centradas en la provisión de un único tipo de servicio central. Muchas de ellas van a tener que ver con ciudades de carácter industrial o con asentamientos de carácter minero o algún otro tipo de especialización. Bien, vamos a ver si esto continúa. Esto está funcionando al revés. Vamos a ver si podemos. Esta es la conclusión a la cual va a llegar Kristaller. Le presento la conclusión y después la lógica que va a guiar la distribución. Fíjense, esta es una distribución completamente geométrica, y aquí en este cuadro va a aparecer la referencia a 4 centros urbanos, el centro A, el B y el C, cada uno de ellos distinguido por un círculo que tiene un tamaño mayor a menor y al mismo tiempo distintos colores, y haciendo referencia a que hay una jerarquía, y que esa jerarquía es la que se va a representar aquí geométricamente. El centro A es un centro de máxima jerarquía o de primera jerarquía, en donde van a tender a converger la provisión de bienes y servicios que van a tener un alto nivel de especialización. Recuerdan ustedes lo que hemos dicho en la clase anterior acerca de los bienes y servicios superiores, que tienen una importante economía de escala, que tienen una frecuencia de consumo relativamente baja, en donde hay una elevada disposición o predisposición de los potenciales consumidores a incurrir en un costo de transporte que puede ser importante para poder acceder al mismo. Cuando nosotros interpretamos ese tipo de bienes o servicios, claramente sabemos que estamos haciendo referencia a bienes o servicios que van a tener un área de mercado o un alcance físico relativamente importante, justamente por las características particularísimas que van a presentar estos bienes o servicios. Pusimos como referencia, una referencia clásica, la provisión de servicios de salud altamente especializados. No todas las ciudades cuentan con hospitales que tienen un nivel de complejidad sumamente elevado, tanto para hacerse estudios, diagnósticos o tratamientos o eventualmente consultas. Bueno, en este caso estamos haciendo referencia a un centro de ese tipo. Aquí está en el centro de la imagen. Fíjense, ya sabemos que esto va a dar lugar al surgimiento inicialmente de un área de mercado circular, pero como consecuencia de la proliferación de centros de este tipo, esas áreas de mercado en algún punto van a mutar, van a transformarse en áreas de mercado hexagonal. De modo tal que para este centro A de máxima jerarquía, en esta estructura que estamos usando como ejemplo, vamos a tener una área de mercado definida por este hexágono que tiene un contorno o unos límites rojos. Bien, pero al mismo tiempo, al interior de cada uno de ellos van a surgir una serie de centros que van a proveer bienes que van a tener una segunda, tercera o cuarta jerarquía, es decir, que van a ser cada vez menos especializados y que van a tender a parecerse, como hemos visto en la clase anterior, más a bienes comunes, en donde las economías de escala son menores, donde la frecuencia de consumo tiende a ser mayor y donde la propensión o la voluntad del potencial consumidor a trasladarse tiende a ser eventualmente menor. Bien, esta es la lógica a la cual va a llegar Kristaller y que va a demostrar, a través de su análisis, la manera en la cual el territorio se va a ir ocupando sucesivamente. Bueno, esta es otra representación. Aquí está específicamente referenciado la ciudad. Fíjense este cuadrado, este pequeño cuadrado, que es el mayor de todos los que están aquí, representa una ciudad principal. Estos cuadraditos más pequeños que están ubicados en los vértices de este hexágono están representando ciudades de menor escala o menor tamaño. Los círculos más grandes, ciudades a su vez de un tercer nivel, y los circulitos más pequeños, aquí aparecen como aldeas, localidades mucho más pequeñas. Fíjense que esta distribución, que aquí aparece muy organizada y muy, puede ser con una estructura geométrica muy perfecta, a pesar de que no se da en estos términos, con este nivel de perfección en el mundo real, sí tiende a darse en términos similares cuando hacemos referencia a la jerarquía en la cual se distribuyen. Para poder entender mejor cómo se van a organizar las actividades, Kristaller planteó la existencia de 3 principios. Estos principios básicamente intentan hacer una reflexión acerca de las formas o los modos en los cuales
las actividades se van a organizar en los centros urbanos y a su vez se van a organizar los mismos centros urbanos en el territorio. Kristaller para eso va a echar mano a lo que va a denominar el principio de mercado, el principio de transporte o tráfico y el principio administrativo. Y en cada uno de ellos, lo que va a quedar en claro es que el número de centros de grado inferior va a quedar comprendido en el número, en el lugar central principal. El K3, el K4 o el K7 van a ser denominaciones que va a utilizar Kristaller para hacer referencia a cada uno de estos principios. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es explicarlo. K va a representar básicamente una relación numérica, que entre los centros de una determinada jerarquía y los de un nivel inferior. De modo tal que, volviendo a la forma anterior, si nosotros decimos que, aquí volvemos mal, pero aquí sí volvemos mejor, si nosotros decimos que en el principio de mercado, denominado por K3, va a implicar que a medida que vayamos pasando de un nivel jerárquico al inferior, la cantidad de centros de nivel inferior se va a multiplicar por 3. Si tenemos un centro de primer nivel, tendremos en el segundo nivel 3 centros de segundo nivel, y así sucesivamente. En el caso del principio de transporte se va a multiplicar por 4. Si tenemos un centro de primer nivel, luego tendremos 4 centros de segundo nivel. Y en el caso del principio administrativo, por 7. Si tenemos un centro de primer nivel, en el segundo nivel va a haber 7 centros. Bien, el principio de mercado, entonces, que era el primero al que estamos haciendo referencia, establece que los lugares centrales se van a encontrar dispuestos de tal manera que puedan maximizarse la distribución de bienes y servicios. Recuerdan ustedes que entre los supuestos que se plantean en la presentación del modelo, habíamos hecho referencia particularmente a dos, es decir, que cada uno de los habitantes de ese territorio iba a tratar de minimizar sus costos de transporte y sus tiempos de traslado para obtener un determinado bien o servicio central, y por otro lado, que todos los habitantes de esa llanura isotrópica iban a tener acceso a bienes y servicios centrales. Bien, volviendo a la imagen anterior, lo que nosotros vamos a tratar de ver ahora es la lógica que va a conducir a que la organización del territorio en función del principio de mercado sea denominado como K3. Vean lo siguiente, supongamos que nosotros estamos haciendo referencia al centro A, que es el centro que tiene la mayor jerarquía. Decimos que para este centro, que es el centro de jerarquía 1A, que tiene los servicios más especializados, corresponde una determinada área de mercado que tiene este formato hexagonal y que está definida por estos contornos rojos. Si nosotros decimos que esta actividad se organiza o este territorio se organiza siguiendo el principio de mercado, y que el principio de mercado básicamente establece, en función de lo que plantea Kristaller, que va a haber por cada centro de nivel superior 3 centros de nivel inferior, tenemos que tratar de entender cuál es la razón por la cual llega a esa conclusión. Y la razón es la siguiente, miren, en este punto central, en este punto A, no solamente se van a proveer bienes y servicios superiores, sino toda la gama de bienes y servicios que van a corresponder a jerarquías inferiores, particularmente los que tienen que ver con la segunda jerarquía, que tienen que ver con este centro B. Es decir, que en el punto A no solamente se proveen aquellos bienes y servicios que van a ser consumidos por los habitantes en esta área de mercado, sino también los de segundo nivel que van a corresponder a los habitantes que están en este hexágono menor, en este hexágono de contorno verde. Ahora, si esto es así, nosotros deberíamos encontrar una explicación para definir qué es lo que va a ocurrir con la población que está entre el límite del hexágono rojo y el límite de este hexágono verde, que hay una población que en principio quedaría sin ser servida. Pero eso es inconsistente con los supuestos que habíamos planteado inicialmente, porque habíamos dicho que entre los supuestos se encontraba el hecho de que cada uno de los habitantes de esta llanura isotrópica tenía acceso a bienes y servicios y que buscaba minimizar su costo de traslado. De modo tal que esto va a llevar a que surja en los vértices del hexágono mayor la localización de centros urbanos de segundo nivel, desde los cuales se va a proveer a la población que se va a encontrar comprendida entre el hexágono verde y el hexágono rojo. Bien, entonces si nosotros tenemos que esto se replica, aquí hay un recorte de la figura, pero esto recuerden que estamos hablando de una llanura isotrópica, razón por la cual se va a extender en todas las direcciones, claramente podemos ver que si nosotros tenemos en cuenta qué ocurre cuando pasamos del primer nivel al segundo, aquí tenemos un área de mercado, una, más
Un tercio, fíjense que la población que está comprendida en este límite, de nuevo siguiendo el planteo de los supuestos, va a tender a adquirir los servicios de segundo nivel en este punto, los que están ubicados en este límite, en este otro punto y así sucesivamente, de modo tal que tenemos que hay 6 tercios, fíjense, aquí hay 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios y 6 tercios, tercios de área de mercado, lo que me da como resultado entonces que yo tengo 1 más 1 tercio por 6, esto es 1 más 1 tercio es 6 tercios, en definitiva 6, 1 tercio por 6 me da 6 tercios, entonces yo tengo 1 más 6 dividido 3, 2, 3. Esta es la lógica que va a seguir entonces Kristaller para poder señalar que cuando estamos haciendo referencia a una organización del territorio que se guía por el principio de mercado, siendo el principio de mercado aquel que busca distribuir los centros urbanos de modo de maximizar el acceso de la población a la adquisición de bienes y servicios, la manera más eficiente sería que por cada centro de nivel superior existan 3 centros de nivel inferior. Bien, esto es lo que básicamente está explicándose en esta gráfica. Veamos qué ocurre con el principio de transporte, que plantea que una determinada distribución de lugares centrales será óptima cuando el mayor número de ellos se encuentren localizados en las vías de comunicación que vinculen los centros urbanos de mayor jerarquía. Y esta localización va a tener un carácter baricéntrico. Quizás esta sea una palabra, digamos, que les resulta extraña o desconocida o de uso poco frecuente. Baricéntrico significa que se encuentra en el medio de. Si yo tengo dos puntos A y B, la localización baricéntrica entre A y B va a ser el punto medio de esa distancia. Bien, aquí básicamente está señalándose justamente eso. Bien, fíjense, lo que nosotros estamos queriendo decir que si tenemos aquí, en este caso estamos trabajando con centros de segundo nivel, ¿no es cierto? Hay un centro de segundo nivel en este punto. Recuerden que además de ser el centro de primer nivel, era el centro de segundo nivel que abastecía discúlpenme, volvemos para atrás, que abastecía de bienes y servicios de segunda jerarquía a esta población. Y aquí tenemos otro centro de segundo nivel y eventualmente hay una vía de comunicación que vincula a ambos. En el punto medio de esta vía de comunicación, por eso es baricéntrico, van a surgir centros de tercer nivel, que van a justamente distribuirse en este punto para tratar de minimizar el costo de acceso. Fíjense que es básicamente lo que ocurre cuando nosotros vemos la distribución de centros urbanos a lo largo de una red de carreteras que vincula a dos ciudades de la misma jerarquía, como el caso de Córdoba y Rosario. Cuando estamos entre Córdoba y Rosario, más o menos en el punto medio entre Córdoba y Rosario, fíjense que hay una ciudad como Villa María. Y si nos fijamos entre Córdoba y Villa María, más o menos en el punto medio vamos a encontrar localidades como Oliva u Oncativo, que van a tener un nivel inferior. Bien, esto es lo que pasa en la realidad y que razonablemente bien, digamos, ayuda a entender lo que ocurre con el principio de transporte. Bien, ¿cómo se llega al valor de 4? Bien, con una lógica similar al caso anterior, K va a ser igual a 1, recuerden, 1 es por el área de mercado que tenemos aquí, más, antes nosotros habíamos dividido por 3, pero ahora sencillamente vamos a dividir por 2, 6 veces, fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centros urbanos de tercer nivel en este caso, que van a abastecer a la mitad de una determinada área de mercado. Por eso va a ser 1 medio por 6 igual a 1 más 6 medios igual a 1 más 3, 6 dividido 2 es 3, igual a 4. Básicamente esto es lo que está mostrando entonces el principio de transporte. Otra de las formas en las cuales pueden organizarse las actividades en el territorio. Y el tercer principio que va a presentar Kristaller es el principio administrativo, que no va a responder a una lógica económica, como sí respondían el principio de mercado y el principio de transporte, sino que va a responder a una lógica de organización, por eso administrativa, en donde eventualmente se va a buscar organizar el territorio de una manera distinta. Nosotros no lo vamos a ver en este curso, pero es algo que tiene que ver con lo que se denomina región plan. En la lógica de la organización territorial existe una categorización de regiones que se denominan región homogénea, región polarizada y región plan. La región plan hace referencia particularmente a las regiones planificadas.
Y en este caso lo que va a ocurrir es esto. Va a existir dentro del área de mercado del centro principal la localización de una disposición de centros urbanos que se van a quedar comprendidos, podríamos decir, al interior del mismo. Y decíamos que, siguiendo lo mismo que habíamos señalado anteriormente, aquí tendremos 1 por el área de mercado que corresponde al centro principal, más, fíjense que aquí hay 6 áreas de mercado que quedan comprendidas de esta área de mercado de segundo nivel, que van a quedar comprendidas dentro de esta área de mercado de primer nivel. 1 más 6 igual a 7. Un ejemplo real de esto que se aproxima bastante son las comunidades regionales. Un tiempo atrás el gobierno de la provincia de Córdoba organizó una distribución de actividades en el territorio y una, digamos, planificación del territorio en donde a cada departamento de la provincia le correspondió una determinada comunidad regional y todas las localidades que estaban dentro de ese departamento debían organizar sus actividades, articular propuestas de desarrollo, etcétera, etcétera, con lo que era definida como la cabecera de la comunidad regional. Bueno, básicamente, digamos, respondía a esta misma estructura. Aquí tenemos los 3 principios: el principio de mercado, principio de transporte y principio administrativo, de manera sintética, que ayuda a entender entonces las formas en las cuales Kristaller interpretaba se podían organizar las actividades en el territorio. Lo particular, lo cierto es que algunas localidades van a responder a uno de estos principios y otras a otro. Bien, ¿qué conclusiones o a qué conclusiones arriba Kristaller? En un sistema perfecto de lugares centrales, y vuelvo a repetir, no existe un sistema perfecto de lugares centrales, pero nos ayuda a entender qué ocurre en este mundo ideal y tratar de ver si esas conclusiones luego son verificadas en el mundo real. La ciudad cima de la jerarquía, en los ejemplos que vimos anteriormente, era esa ciudad A, ofrece la gama completa de actividades económicas, excluyendo naturalmente el sector primario. Es decir, todos los bienes y servicios, desde los más centrales hasta los de menor jerarquía, se van a encontrar ofrecidos en esta ciudad que va a ocupar la cima de la jerarquía. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en la capital federal, que es la que ocupa la cima de la jerarquía en el sistema de lugares centrales de la República Argentina. Y es lo que ocurre en el caso de Córdoba respecto a los niveles inferiores. La población de la ciudad de rango n-1 va a ser un múltiplo constante de la población de la ciudad de rango m. Esto lo vamos a ver quizá un poquito más en detalle cuando veamos la teoría, la ley de rango tamaño o la ley de Zipf. Pero básicamente lo que está queriendo decir es que en un sistema perfecto va a haber una distribución de población que va a responder a esta lógica matemática geométrica que está planteando Kristaller. Y por sorprendente que sea, insisto que cuando lleguemos un poquito más adelante a presentar la teoría de Zipf, por sorprendente que sea, vamos a ver que tiene una correlación significativa en la realidad. Ustedes me van a decir, bueno, Córdoba tiene 1,5 millones de habitantes más o menos y no representa la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires. Propiamente la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones, con el área metropolitana, que son más o menos unos 19 partidos del conurbano bonaerense, llega a unos 13, 14 millones de habitantes, una megalópolis, una gran ciudad. Es cierto, no se verifique, vamos a ver que Argentina va a ser, entre comillas, un caso en donde va a haber una notable primacía, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Santiago de Chile, pero no ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde la distribución de centros urbanos responde bastante mejor a esto que está planteando Kristaller. Para las ciudades del mismo rango, imaginen ustedes ciudades como Córdoba, ciudades del mismo rango de Córdoba, en este caso tendríamos Rosario, o si estamos hablando de ciudades de tercer nivel, quizás Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, se va a verificar lo siguiente: todas van a tener el mismo tamaño, van a ofrecer la misma gama de bienes y servicios, van a estar situadas a intervalos de distancia idénticos. Esto se manifiesta con bastante claridad cuando uno, vuelvo a reiterar, recorre, aunque sea mentalmente, la distancia que hay entre Córdoba y Villa María, donde más o menos a la misma distancia va a encontrar ciudades como Cativo y Oliva, no solamente la misma distancia de Córdoba, sino la misma distancia entre sí, que son ciudades que tienen más o menos la misma población y que más o menos tienden a prestar el mismo conjunto de bienes y servicios. Y todas van a proveer a zonas de influencia que van a tener el mismo tamaño. Las jerarquías urbanas van a desviarse
de este mundo, de esta conclusión tan geométrica, por distintas razones. Algunas van a tener que ver con la geografía, porque, como dijimos inicialmente, no se va a verificar necesariamente el supuesto de la llanura isotrópica, de modo tal que discontinuidades de distinto tipo van a implicar la reconfiguración de esos hexágonos, modificando el formato y dando lugar al surgimiento de áreas de mercado que van a tener otra estructura. La existencia de obstáculos institucionales, como por ejemplo fronteras administrativas y culturales, muchas veces al interior de un mismo país, no es el caso de Argentina, porque nosotros no tenemos fronteras ni administrativas ni culturales, pero sí puede darse en países donde hay más de una cultura conviviendo en el mismo país, como Bélgica o como Suiza. El poder de compra y preferencia en el consumo no son homogéneos, es decir, la población con mayor nivel adquisitivo, con mayor nivel de compra, va a tender a localizarse posiblemente en ciertos centros urbanos versus otros. Un ejemplo real de eso ocurre en el caso de la ciudad de Buenos Aires. El Producto Bruto Interno per cápita de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el nivel de ingresos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tiende a ser digamos, bastante más importante que el que tienen ciudades de segundo o tercer nivel, como el caso de Córdoba o Rosario. La localización de actividades no comerciales, tales como instalaciones militares o asentamientos de actividades administrativas del gobierno central, que no va a responder a esta lógica, porque dijimos, responde a una lógica de carácter no económico. El impacto de las infraestructuras de transporte, la disponibilidad o no de ciertos modos de transporte. Ya vimos anteriormente, cuando vimos el caso de el modelo de von Thünen, va a implicar una reconfiguración de las áreas de mercado, posiblemente a lo largo de esas infraestructuras de transporte. El impacto de las economías y deseconomías de aglomeración. Recuerden que las economías de aglomeración eran factores que generaban una ganancia, razón por la cual tanto individuos como actividades tendían a concentrarse en determinados puntos del territorio, y las deseconomías de aglomeración eran costos o pérdidas que surgían como consecuencia de la excesiva concentración de actividades que daba lugar al surgimiento de una serie de efectos negativos. La existencia de industrias manufactureras con un índice material mayor a 1. Esto está específicamente tomado del modelo de Weber. Recuerden que cuando el índice material era mayor a 1 significaba que el peso de los insumos superaba el peso del producto final, razón por la cual las actividades tendían a localizarse cerca de los recursos o de los insumos, lo que a lo largo del tiempo puede dar lugar al surgimiento de centros urbanos que tengan un cierto alcance y una cierta escala. Aún considerando este conjunto de factores, que podremos decir de distorsión respecto al modelo, pero que se aproximan al mundo real, es sorprendente que la distribución de las ciudades respete de una manera tan significativa el modelo teórico planteado por Kristall. A mí me parece importante que ustedes tengan en cuenta de nuevo que estos son instrumentos conceptuales que antes que predecir nos deben ayudar a nosotros a reflexionar, deben ayudarnos a plantearnos preguntas y tratar de responderlas. Los modelos tienen la particularidad de que son excelentes ayudas, herramientas potentes para poder ayudarnos a encontrar mejores respuestas a un conjunto de preguntas. Bien, y la última parte de esta unidad está referida a el principio de jerarquía, o también conocido como regla de rango-tamaño. Allí van a ver como el principio de SIF también, que básicamente va a plantear que, por eso le dije un ratito antes que la referencia entre relaciones de poblaciones lo íbamos a ver cuando viéramos la regla de rango-tamaño, que el número de habitantes de una determinada ciudad va a ser inversamente proporcional al rango que dicha ciudad va a tener en el sistema urbano. Es decir, que si nosotros estamos pensando en una ciudad que está en el segundo nivel del sistema urbano, como el caso de Córdoba, debiéramos encontrarnos, si este principio de jerarquía se verificara de manera plena y absoluta, que la población de Córdoba debería ser la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires, que es la que está en el primer lugar en el rango. Y la población de las ciudades que están en el tercer nivel del rango deberían ser un tercio de la población de la ciudad de Buenos Aires. Algo que se va a aproximar, en nuestro caso en Argentina, con bastante distorsión, pero en otros países con mucha podríamos decir, aplicación de este principio de jerarquía. Dicho en otros términos,
la ciudad más grande del sistema va a tener aproximadamente 2 veces el tamaño de población en términos de población de la segunda ciudad del sistema, 3 veces el de la tercera ciudad y así sucesivamente. Esta ley se denomina ley de Zipf, que en realidad no es una ley científica, tiene un carácter distinto, pero se ha popularizado, podríamos decir que es una regularidad, en referencia a los trabajos que un famoso filólogo es quien estudia las lenguas, estadounidense, que se llamó George Kingsley Zipf, descubrió cuando estaba haciendo estudios de filología y encontró una regularidad, y es que la segunda palabra más utilizada en los textos que él analizaba aparecía la mitad de las veces que la palabra más utilizada, la tercera un tercio y así sucesivamente. Lo sorprendente es que esta regularidad que él descubrió estudiando una serie de textos se da no solamente en el caso de la organización de los centros urbanos en el territorio, sino en una multiplicidad de fenómenos que no tienen nada que ver con la geografía o no tienen nada que ver con el estudio lingüístico, como por ejemplo el tamaño de las empresas, la distribución del ingreso, la ocurrencia de terremotos. Cuando uno analiza la intensidad y la escala de los terremotos, ve que la frecuencia con la cual ocurren los terremotos que tienen mayor poder destructivo es considerablemente menor a la frecuencia con la cual se presentan terremotos que tienen una menor capacidad destructiva, la dimensión de los meteoritos, etcétera, etcétera. Esto es algo que, en términos de lo que va a plantear Paul Krugman, que lo vamos a ver dentro de minutos nomás, tiene una regularidad asombrosa, que en principio estaría o debería llamarnos la atención y estaría planteando la existencia de quizás leyes que todavía no comprendemos exactamente, pero que tendrían un impacto que trascienden los fenómenos meramente territoriales. Esto que estaba diciendo recién, la evidencia muestra que hay una menor frecuencia de los centros urbanos de gran dimensión respecto a los centros urbanos de una dimensión menor, dando lugar a lo que, como decía recién, Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía 2008, define como una regularidad asombrosa. Si nosotros quisiéramos expresar todas estas ideas de una manera más formal, de una manera matemática, tendríamos una expresión muy sencilla, que vamos a tratar de ver ahora y entender en particular. Fíjense que esta expresión que sintetiza de una manera elegante lo que estamos señalando, señala que P asterisco es igual a P sub R por R, siendo P asterisco la dimensión poblacional de la ciudad más grande del sistema urbano. Imaginen ustedes el caso de Buenos Aires para la Argentina. P sub R es la ciudad de un centro urbano de orden R, siendo R cualquiera de los niveles que están por debajo de esta ciudad que es la primera en el centro urbano, y siendo R el orden o la jerarquía del centro urbano. Es decir, que si nosotros decimos que P asterisco es la ciudad de Buenos Aires, y estamos haciendo referencia a la ciudad de Córdoba, deberíamos decir que P sub R sería P sub 2, porque Córdoba es la segunda ciudad del centro urbano, de la jerarquía urbana, multiplicada por 2. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires debería tener, la población de la ciudad de Buenos Aires debería ser la población de la ciudad de Córdoba multiplicada por 2, porque Córdoba se encuentra en el segundo punto en el nivel jerárquico. En términos más generales, para que ustedes no se asusten, si ustedes despejan P sub R, R pasa, que está multiplicando, pasa al otro miembro como dividiendo, de modo tal que debería quedar P sub R igual a P asterisco dividido R a la beta. Beta es un coeficiente, muchos lo han estudiado, han tratado de establecer el valor de beta. Varía, no tiene un valor preciso, pero en nuestro caso sencillamente estamos presentando como una referencia más genérica. Es decir, que la población de una determinada localidad va a ser inversamente proporcional al rango de la ciudad. Decimos que es inversamente proporcional porque la población de Córdoba, fíjense, tiene una relación inversa con el rango en el que está ubicado Córdoba. Inversa significa que si aquí está en el numerador, aquí va a aparecer en el denominador. No se preocupen si no recuerdan bien estos términos, son fáciles de comprender. Si nosotros a esta expresión matemática le aplicamos logaritmo, no vamos a recordar cuáles son las reglas de logaritmo, pero créanme que lo que estamos haciendo aquí es correcto. Vamos a tener que el logaritmo de PR va a ser igual al logaritmo de P asterisco menos beta por el logaritmo de R. Esto les va a asustar posiblemente en esta primera presentación, pero después que uno se amiga con esta expresión la encuentra muy sencilla. Esto es básicamente la ecuación de la línea recta. Yo aquí se las he graficado, se las he expresado más pequeño,
esto es igual a tener y igual a menos bx, ¿no? Recuerden que esta era la expresión de la línea recta, este menos está indicando que tiene pendiente negativa. Aquí también está expresando que tiene pendiente negativa. El recurso de tomar logaritmo frente a una determinada ecuación es un recurso que se utiliza mucho en matemática cuando la expresión tiene algún nivel de complejidad y uno quiere hacer una representación gráfica que tenga un carácter lineal, se toma justamente el logaritmo porque tiene, no vamos a ver por qué, pero tiene esa propiedad. Como decimos entonces, este va a ser el caso de una línea recta que va a tener pendiente negativa. Fíjense. Esta es una representación, aquí están el logaritmo del rango. Veamos, este es el logaritmo del rango. Y aquí está el logaritmo del tamaño. Este es el logaritmo del tamaño de la población. Así que estamos graficando estos valores versus estos valores. Es como que estamos graficando y x. Bien, por eso no estamos tomando ni a ni b, porque cuando hacemos una gráfica de una recta, solamente nos manejamos con los valores de x y de y. Fíjense lo significativo. Aquí hay una distribución dimensional de 64 ciudades tomadas en los años 2008, 2001, 91 y 1980. Fíjense que es sorprendente la forma en la cual, aquí estamos tomando justamente el logaritmo, la forma en la cual tiende a asemejarse a una distribución lineal. Insisto, este es un fenómeno que no solamente se da con los centros urbanos, se da con una multiplicidad de fenómenos que no tienen nada que ver con la dinámica urbana y aún así siguen presentes. Es como el fenómeno de la ley de la gravedad, ¿me entienden? No importa a qué haga referencia ni dónde esté, esta ley se va a presentar igual. Bueno, aquí parece que hubiese un fenómeno de las mismas características, que tuviera justamente un potencial similar. Para SIF, esta regularidad va a ser el resultado de la convergencia de dos fuerzas que sistemáticamente están operando en el territorio. Por un lado, las economías de escala interna, que ustedes ya saben, tienden a concentrar las actividades en el territorio, dando lugar a la emergencia de centros urbanos. A medida que esas economías de escala son más importantes, el nivel de concentración es mayor, de modo tal que las aglomeraciones van a tender a ser mayor, y los costos de transporte que van a tender a generar un fenómeno de difusión urbana. Cuando los costos son elevados, va de algún modo a generar un impulso, un incentivo a que las actividades se distribuyan en el territorio para minimizar justamente los costos de distribución. De modo tal que, en la lógica de SIF, estas dos fuerzas se van a encontrar en pugna. Unas propendiendo una fuerte concentración de actividades en el territorio y otras generando un incentivo para la difusión de esas actividades en el territorio. Cuando dichas fuerzas se encuentran en equilibrio, los centros urbanos se van a distribuir con una pendiente en donde beta va a ser igual a 1, que es básicamente lo que nosotros hemos estado viendo hasta aquí. La regularidad prevista por la ley de SIF no se va a verificar con la misma robustez en todos los países. Va a haber algunos países que van a tener un sistema urbano que va a tener una distribución territorial y poblacional que va sorprendentemente a coincidir mucho con lo estimado por esta regularidad. Y va a haber otros países, como el caso de la Argentina, aquí se pone el caso de Francia, que tiene una notable primacía de París, o el caso del Reino Unido, que tiene lo mismo, una notable primacía de Londres. Podríamos haber puesto Santiago de Chile, podríamos haber puesto Montevideo, o algunas de las ciudades latinoamericanas que tienden a parecerse en este sentido a lo que estamos señalando. Y un caso de verificación notable de la ley de SIF es la distribución del sistema urbano norteamericano, que responde a una regularidad asombrosa. Toda esta discusión sobre lo importante de tener un sistema urbano bien distribuido, equilibrado poblacionalmente, ocupando el territorio de una manera, podríamos decir, eficiente, tiene un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico del territorio. Modificar la estructura territorial no es sencillo, es un fenómeno que se da, la estructura territorial es un fenómeno que se da por agregación a lo largo de décadas y de siglos, que responde no solamente a las condiciones naturales que eventualmente inicialmente pueden haber sido la razón por la cual la población se ubicó en un determinado lugar, sino que tiene que ver con un conjunto de fuerzas muy dinámicas que van moldeando el territorio y van transformando en un carácter biunívoco a la población junto al territorio y las actividades que allí se dan. Pero en cualquier caso, tener un sistema urbano equilibrado va a significar una enorme ventaja cuando uno intenta impulsar políticas de desarrollo socioterritorial. Y la inversa, cuando haya un fuerte desbalance territorial, nosotros tenemos marcadas asimetrías territoriales,
va a significar una dificultad mayor para poder impulsar procesos de desarrollo. De acuerdo a lo que señala Paul Krugman, se obtienen resultados como los previstos en esta regla rango-tamaño cuando se dan algunas condiciones. Por ejemplo, cuando los objetos en estudio, en este caso ciudades, que es a lo que nosotros estamos orientando más la atención, están sujetos a un crecimiento considerable a lo largo del tiempo. Piensen ustedes, si nosotros hacemos un registro desde 1573, cuando se funda la ciudad de Córdoba, hasta la actualidad, vemos que ha habido un crecimiento continuo, quizás más tenue, menos pronunciado inicialmente, pero a partir de un determinado punto la ciudad de Córdoba comenzó a crecer de manera significativa. Y cuando digo la ciudad de Córdoba, no estoy haciendo referencia solamente a Córdoba capital, sino eventualmente al fenómeno urbano que toma forma alrededor de esta ciudad. De modo tal que las ciudades son variables, en nuestro caso, que tienen una tendencia al crecimiento considerable a lo largo del tiempo. Cuando la tasa de crecimiento de cada ciudad es aleatoria, aleatoria significa que va a responder a fenómenos que no van a ser posibles de predecir de antemano. Por ejemplo, el descubrimiento de un determinado recurso natural puede generar en ese centro urbano una inmigración de población significativa que dé lugar al surgimiento de una demanda por servicios complementarios que atraigan más actividad y así se genera un fenómeno circular al estilo de lo que vamos a ver en la teoría de Bonner-Myrdal, circular y acumulativo, que haga crecer significativamente su ciudad, pero de algún modo si no se hubiese descubierto la disponibilidad de ese recurso natural, tal vez no hubiera existido tal fenómeno. De modo tal que no siempre el crecimiento de las ciudades es predecible. Muchas veces responde a fenómenos que no van a ser posibles de tener en cuenta, algo que cuando lleguemos a la unidad número 10, Krugman va a tratar de caracterizar o puntualizar a través del concepto de accidente histórico. La tasa de crecimiento va a ser independiente de la escala, lo que va a implicar que no necesariamente las ciudades más grandes van a crecer más rápido que las ciudades pequeñas y viceversa. Y esto se verifica en la realidad. Piensen ustedes que a lo largo de los últimos censos, las ciudades más pequeñas que han estado próximas, en el área metropolitana próximas a la ciudad de Córdoba, han tenido una tasa de crecimiento poblacional que ha sido mayor al de la ciudad de Córdoba. Como tal que es como que eso también se verifica. Bien, hemos llegado al punto final entonces. Es importante, creo, para cerrar esta unidad que hace referencia al principio de jerarquía, que nosotros tengamos en claro que lo que aportan tanto los conceptos brindados por la teoría de los lugares centrales de Walter Cristales, como estos conceptos que plantean la relación rango-tamaño de SIF, nos ayudan a entender una determinada manera de ocupar el territorio que, independientemente del momento histórico, independientemente del contexto político-económico, del sistema de acumulación, de nuevo, va a permitir explicar y entender bastante bien un conjunto de actividades en el espacio que van a responder a estos principios y van a ser la resultante de la interacción de este conjunto de fuerzas que nosotros hemos tratado de sintetizar. Bueno, cualquier duda pueden aclararla consultándome a mí o eventualmente a Norma y a Luciana.